gran game changer o un poco lo que ellos han conseguido mejorar al resto de redes sociales, que es incluso entender una interacción como la ausencia de interacción. Justo, pues mira, este panel es como los que han hecho SEO en Google, es el Search Console de TikTok, para que nos entendamos, pero mezclado con Google Trends. O sea, es una cosa un poco muy loca en la que no solo tienes tus datos propios, sino también puedes hacer un estudio de keywords, ver tendencias y también interesante ver volumen de búsquedas y los vídeos que posicionan para cada una. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que de repente empiezo que hay vídeos que cuando veo las estadísticas les falta datos, que normalmente te ponían visualizaciones de dónde provienen, o de tu perfil o del para ti. Y de repente tenía vídeos que tenían solo el 2% del para ti y el 0% del perfil. ¿Cómo hacer una estrategia exitosa de vídeos en TikTok? ¿Cuáles son los secretos? Bueno, Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí, además por partida doble, porque te robé unos minutos en un evento en el cual coincidimos recientemente. Hablamos sobre SEO para TikTok, me diste unas pistas súper interesantes, pero fallo mío, no se grabó el audio, así que, oye, qué mejor excusa para tenerte aquí y hablarte con más calma y de forma más extensa, pues entre otros temas, lógicamente, sobre SEO para TikTok. Pero bueno, antes de nada, por favor, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas actualmente? Genial, pues nada, un placer, Jakub, estar aquí contigo y bueno, espero que esta vez se nos escuche bien y que todo el mundo pueda escuchar lo que hablamos. Por mi parte, soy Carlos Estevez, vengo de Madrid y estoy en la agencia Internet República. Nosotros somos una agencia de marketing digital, nos dedicamos especialmente a Search Marketing, SEO, Paid Media, en Search también, y luego, por otro lado, creación de contenidos, resto de campañas de Paid Media, y ahora mismo estamos muy enfocados en la creación de contenidos, especialmente en plataformas de vídeo, bien sea Instagram, bien sea YouTube, y también, como no, que es, yo creo, la tendencia este año, TikTok. Qué bueno. Y antes de hablar precisamente de esta red social que ahora mismo está en todos lados, ¿no? Yo primero te quería preguntar un poco más por lo que es el trabajo pues, en una gran agencia, ¿no? Porque tenéis clientes de gran tamaño, marcas que todos conocemos. Entonces, yo te quería preguntar, pues, ¿cómo es el día a día, ¿no? ¿Cómo es la gestión de este tipo de clientes? Que imagino que no tiene nada que ver con trabajar a lo mejor con una pyme o un emprendedor. No, o sea, realmente creo que yo venía también y anteriormente, antes de trabajar aquí, trabajé en otra agencia que se dedicaba a un cliente más mediano, teníamos más pyme y en ese caso cambia mucho el enfoque porque realmente, digamos, es como dar la vuelta a los proyectos, siempre me gusta decir. Por un lado, cuando trabajas para un cliente muy pequeño, normalmente el principal stopper son la falta de recursos para conseguir cosas. Aquí, cuando trabajas para un cliente grande, cambian las tornas y, como te digo, vamos hacia donde el problema no son los recursos, sino conseguir que las cosas salgan adelante. Al final, tienes un montón de personas que deciden, opinan sobre todo, miles de prioridades que siempre se ponen y, sobre todo, si trabajas SEO, van por delante de SEO. Y el reto un poco, ya como consultor de grandes cuentas, no es saber qué tienes que hacer, que por supuesto tienes que saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de convencer y de planificar y organizar las cosas y empujarlas para que sucedan y que terminen subiendo a producción. Así que mi resumen es ese. Esa pelea, ¿no? La carencia de recursos por la carencia de subidas a producción y de capacidad de hacer cambios. Esa pelea, ¿no? Por el backlog, ¿no? Para que avance y se desatasque. Tal cual. Oye, justo lo mencionabas, ¿crees que ha cambiado o has notado que ha cambiado la percepción concretamente del SEO en las grandes empresas en los últimos años? Sin duda. Nosotros, cuando empecé en Internet República, que llevo ya 11 años, teníamos clientes, siempre han sido empresas grandes, pero teníamos mucho menos clientes. Y según ha evolucionado, cada vez nos piden estos clientes grandes más propuestas, cada vez tenemos más y, por tanto, sí que vemos una madurez. Es cierto que el SEO en sus inicios pues, viene muy pegado al desarrollo web, tenía un perfil bastante proveniente del spam, mucha técnica que parecía que era poco compatible, por no decir incompatible,
con una comunicación de una marca o estar en un mercado regulado, pero por suerte yo creo que especialmente Google hizo muy bien hace un montón de años alinear los factores SEO con cosas que vienen bien al usuario. Entonces, ya, aunque también sigue habiendo esa parte del SEO que sigue funcionando, pero que aplican otros, la mayoría de las recomendaciones SEO que haces en un gran proyecto, diría el 100%, son todas perfectamente compatibles con esa comunicación, incluso con sectores muy regulados. Entonces, digamos que gracias a Google y al alinear esos factores SEO con lo que le interesa también al usuario, podemos hacer SEO con seguridad para grandes marcas. ¿Y cómo es el conseguir el primero o los primeros grandes clientes de una agencia? Pues, a ver, yo creo que ese es el gran reto. Al final, yo por suerte, cuando empecé aquí en Internet República, lo fundó Ismail El-Qudsy, que ya tenía un background, venía de Abbas, él ya tenía contacto en el sector, tenía ya clientes. Entonces, creo que es más fácil arrancar si ya has estado dentro del sector que empezar desde cero. Y depende muchísimo del tamaño de la agencia y cuál sea tu objetivo, pero creo que sin duda, como dices, el mayor reto es ese primer cliente y por suerte, como te digo, yo cuando entré ya estábamos en la siguiente fase, no tuve que pelearme por ese cliente. De hecho, una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta agencia y por lo que me cambié es precisamente por la cantidad de grandes clientes en los que iba a tener oportunidad de trabajar. Y entiendo que esto abre las puertas, ¿no? A la hora de llamar a otras grandes marcas. Sí, a ver, yo creo que es una gran ventaja que tenemos y no me duele reconocerlo, porque nosotros sí que cuando vamos a presentar una propuesta podemos decir a esa gran marca, estas otras marcas que son como tú, ya trabajan con nosotros, no vas a hacer un experimento que a lo mejor no nos adaptamos, ya te damos por lo menos esa tranquilidad que entendemos tu mundo y tus particularidades como marca, que como decía en tu pregunta anterior, no tienen nada que ver con, por ejemplo, hacer SEO a una startup o a una pyme o a un emprendedor o hacer tu propio proyecto. Entonces, digamos ahí sobre todo, no que te allane todo el camino, pero que sí que te quita ese stopper a la hora de decidir de, bueno, esta agencia sabe por lo menos cómo trabajamos nosotros, qué problemas tenemos y ven que les entendemos mejor. Y bueno, tenemos que dar el salto al tema principal de esta llamada, que es el SEO en TikTok. Que ya te digo, vi tu presentación en el Madrid Tech Show que hubo recientemente aquí. Me sorprendió mucho, ¿no? Porque creo que no se está hablando mucho del SEO en TikTok, pese a que es una plataforma con millones de usuarios ahora mismo en España también. O sea, no solo países asiáticos o Estados Unidos, ¿no? Como se podría pensar, aquí hay mucha gente ya utilizándolo. Entonces, bueno, yo lo que sí te quería preguntar es, ¿cuándo te nace este interés concretamente por TikTok y cuándo viste el filón, especialmente para el SEO? Pues mira, yo, además es una historia súper graciosa de amor-odio con TikTok, que empezó como al revés justo, de odio-amor. Y te cuento cómo fue. En la pandemia, mi mujer se abre un TikTok, su canal de TikTok, y empieza a hacer, como era en aquel entonces los vídeos, pues hacer como lip dub, como doblaje así utilizando un audio y haciendo algunas performances y demás. Y yo para mí pensé, digo, Buah, esto es la última red social que voy a tener yo en mi vida, porque yo para el que no me conozca, no es que sea aburrido, porque luego me gusta como el que más pasármelo bien, pero tema red social, baile y demás, pues te aseguro que ahí no me vas a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo también, que creo que no te lo he dicho, pero bueno, así aprovecho y lo hilo. Yo en Internet República entré como consultor SEO. Ahora mismo dirijo los 4 equipos de producción que tenemos, que es SEO, Paid Media, contenidos y analítica web. Dentro de contenidos también gestionamos redes sociales y claro, pues yo en ese cargo también decía, no puede ser que estemos haciendo propuestas para abrirte un canal de TikTok a una marca y que yo ni siquiera sé cómo es por dentro la plataforma, no sé cómo es la experiencia. Entonces me abrí mi propio perfil personal para, oye, no tener limitaciones, de decir, puedo hacer lo que quiera. Y lo primero que tengo que decir muy a favor de TikTok y que de hecho mucha gente lo considera hasta peligroso es lo bueno que tiene su algoritmo para ti
a la hora de detectar lo que te gusta y lo que le gusta en general a las personas que están utilizando TikTok. ¿Por qué? Y yo creo que es el gran game changer o un poco lo que ellos han conseguido mejorar al resto de redes sociales, que es incluso entender una interacción como la ausencia de interacción. Es decir, yo siempre digo que especialmente en España nos cuesta mucho agradecer, escribir, comentar en redes sociales y dar like. Parece que nos cobran dinero en todo esto. Y un poco TikTok hizo una cosa que es, y muchos ya lo sabréis, que cuando tú estás viendo un vídeo, si no te estás yendo al siguiente, es decir, no estás interactuando, pero lo estás viendo, eso lo consideran como una interacción. Aunque tú no digas, este vídeo me gusta, pero te has quedado a verlo 2 veces, 3 veces, entonces esa señal hace que, aunque tú no interactúes, te empiecen a aparecer contenidos que dices, oye, pues qué interesante. Y al final yo descubrí, cuando me hice mi cuenta de TikTok y empecé a interactuar un poco con el scroll, que ya había contenido que no era solo el que veía que mi mujer empezó a hacer, sino que teníamos ese otro contenido de más educativo, más de hacks, más de marketing digital, de un poco más friki que me gusta a mí, videojuegos, bueno, y cosas. Entonces dije, oye, pues qué interesante, voy a probar también un poco, ya he visto que el algoritmo es distinto, voy a ver este para ti, cómo podemos saber, pensando también en nuestro equipo de contenidos, pues cómo podemos hacer nuestros planes de contenidos para nuestros clientes y un poco sacar esa fórmula de la viralidad, por llamarla así. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que de repente empiezo que hay vídeos que cuando veo las estadísticas les falta datos, que normalmente te ponían visualizaciones de dónde provienen, o de tu perfil o del para ti. Y de repente tenía vídeos que tenían solo el 2% del para ti y el 0% del perfil. Y digo, esto tiene que ser un error, pensaba al principio, pero luego, después de que me pasan 3 o 4 vídeos, hago búsquedas, esos vídeos aparecen los primeros y entiendo que lo que está pasando ahí es que el buscador de TikTok, que yo todavía ni había utilizado, yo creo, empieza a traerme un montón de visualizaciones a determinados vídeos y digo, oye, ojo que sí, que el para ti está muy bien y que desde luego es un algoritmo en el que te puede dar un montón de visualizaciones, interacciones y demás, pero hay un complemento que nadie está viendo y que nadie está trabajando, que es el buscador. Y como buen SEO, pues evidentemente empecé ahí a experimentar y ese es el motivo por el que he entrado en todo este mundo del SEO en TikTok. Comentabas, claro, estos 2 mundos dentro de TikTok, que uno es el buscador y el otro es para ti. Tú lo consideras, ¿no? Y bueno, entiendo que se ha creado como 2 algoritmos diferentes. Sí, total. Yo en mi presentación lo comentaba así, que realmente la gran diferencia que tienes es que, por un lado, el para ti está hecho para saber qué te gusta, incluso, como digo yo muchas veces, ellos saben mejor lo que te gusta que tú mismo, y de esa manera te van mostrando contenido aleatorio que creen que te puede interesar en ese momento. En cambio, cuando tú haces una búsqueda, ya esa búsqueda no puede estar ordenado con lo que a ti te gusta, porque puedes estar buscando cosas que directamente no estén relacionadas con ese perfil que tiene TikTok hecho en el para ti, para tu usuario, para no repetir otra vez para ti. Entonces, coinciden cosas, es decir, vídeos que no tienen un buen engagement, que no funcionarían tampoco en un para ti, es muy raro que se posicionen, pero es verdad que ese ranking no está basado ya en lo que a ti te interesa en el para ti y tiene ya otros factores SEO. Entonces, como te digo, tienen una pequeña parte que sí que estaría en común, pero la realidad es que son 2 algoritmos diferenciados. Y también precisamente en la presentación mencionaste un truco que a mí me explotó la cabeza porque joder, llevo ya meses usando TikTok y no lo conocía, que es el panel, ¿no? De Creator Search Insights. Cuéntanos cómo se accede a él y qué información te da. Justo, pues mira, este panel es como los que han hecho SEO en Google, es el Search Console de TikTok, para que nos entendamos, pero mezclado con Google Trends. O sea, es una cosa un poco muy loca en la que no solo tienes tus datos propios, sino también puedes hacer un estudio de keywords, ver tendencias y también interesante ver volumen de búsquedas y los vídeos que posicionan para cada una. Entonces, yo creo que también como el tema buscador y el tema SEO en general, a los que hacemos SEO, nos cae todo de cajón, pero a la gente que no ha hecho nunca SEO, tenemos que reconocer que es algo complejo. Hasta que piensas cómo piensa el buscador, cómo funciona y adaptas eso, tienes un proceso
que no todo el mundo llega fácil a ese punto. Entonces, yo creo que también TikTok para que no limitar su alcance a los creadores que se quieren centrar solo en el para ti y que está súper bien, no les abre esa vía. Y es decir, si tú quieres hacer y seguir utilizando TikTok para el para ti, genial, porque vas a poder seguir haciendo y no te voy a contaminar con toda esta parte SEO, pero si te interesa el SEO y si utilizas el buscador, te voy a abrir este panel para ti y te vas a poder ver toda esta información. Entonces, el truco es, tienes que entrar cuando estés viendo los vídeos, porque esto es muy importante, que también poca gente sabe que si tú estás en las notificaciones y hay un buscador ahí, ese buscador no es el buscador de TikTok, solo te va a buscar entre tus contactos y entre las notificaciones. Tienes que estar viendo vídeos y en la lupa que aparece ahí arriba a la derecha, ahí clicas y buscas Creator Search Insights o estadísticas para creadores de búsqueda. Y ahí te va a aparecer un banner con un botón donde puedes acceder ya a esta plataforma. Qué bueno. Y Carlos, así te la disparo directamente. ¿Cómo hacer una estrategia exitosa de vídeos en TikTok? ¿Cuáles son los secretos? Bueno, realmente lo bueno es que no tiene un secreto como tal. O sea, es hacer SEO exactamente igual que se puede hacer SEO para Google o para YouTube incluso. Que el proceso es exactamente el mismo. Saber cuáles son las búsquedas, cuáles son las palabras clave en las que te quieres enfocar, que son relevantes para ti, para tu proyecto, para tu marca, y optimizar los vídeos. No tiene mucho más misterio. La gran ventaja que tiene TikTok es que, salvo yo y 4 locos más que estamos en esto, es como ir yo lo comento con compañeros, como el Google de 1998, en el que había 4 locos haciendo SEO y el resto de gente se posicionaba por fuerza bruta, por así decirlo, casi sin una estrategia detrás. Entonces, en ese punto, como os digo, es bastante más fácil de lo que parece, sobre todo si empiezas ahora, porque como todo pasará dentro de 6 meses, 1 año, 2, cuando ya esto sea una disciplina mucho más extendida, pues los huecos para ocuparlo pues estarán cada vez más competidos y será más difícil rankear. Pero como te digo, el proceso exactamente igual. Keyword y optimizar los vídeos. Sí que doy un truco que lo comento siempre en mis charlas, que igual que os decía que TikTok revolucionó un poco con el para ti, con eso de quedarte viendo el vídeo, contarlo como una interacción, está utilizando como un principal factor de ranking el audio del vídeo. Es decir, lo que tú hablas, lo que estás diciendo, es como el texto, que puede ser en otro buscador, por ejemplo en Google, lo que te va a analizar el algoritmo y te va a clasificar. Entonces, es muy importante que, además de otras cosas, las palabras clave por las que quieras posicionar, las pronuncies en el audio que estás subiendo tu vídeo. Y es quizás para mí también de las cosas más locas y muy acertadas que me parecen cuando vas a optimizar contenidos para TikTok. Qué bueno, o sea, es como si Google estuviera leyendo, ¿no?, lo que se dice en los vídeos y lo usara como si fuera un contenido de texto casi. Qué curioso. Tal cual, es así. Qué curioso. Y además de lo que se diga en el vídeo, ¿recomiendas algunos tips más a la hora de subir el vídeo que puedan ayudar a que se posicione mejor? Sí, hay como 5 tips. Audio del vídeo, el texto que se puede poner también dentro del vídeo. Ese cajoncito, ¿no?, que te deja poner. Ese también es súper importante. Luego, lo que aparece en la descripción obvio del vídeo. Y luego también la otra cosa súper loca y que hay mucha gente también en TikTok troleando muchas cuentas con esto, es que los comentarios de la gente que deja en tu vídeo también hacen que se posicionen. Es decir, TikTok está considerando tu vídeo y los comentarios que aparecen debajo, los está considerando como si fuesen también parte de tu contenido. Entonces, es algo también interesante que no sé hasta qué punto puede suponer un problema futuro, pero es verdad que si no tienes tu vídeo muy bien optimizado y la gente comenta mucho, puedes empezar a posicionar tu vídeo por cosas bastante random. Esto me recuerda un poco, sería como casi, ¿no?, a lo mejor pedir que la gente comente cierta palabra clave o algo así, ¿no?, para recibir X material. Así es. Qué bueno, qué bueno. O sea, que esa es la explicación que, bueno, fíjate, esto tampoco lo sabía. Y ya pensando en usuarios, digamos, que no sean pros del SEO y que no se dediquen al SEO, sino que, oye, un propietario de un negocio, un emprendedor, ¿no?, que quiera estar en redes sociales y que se pregunta ahora mismo, ¿tengo que estar en TikTok
Primero, ¿se lo recomiendas? Eso sería la primera pregunta. Y luego, sobre todo, ¿de qué forma estar? ¿No? Porque, claro, tú entras, es que lo que tú decías, ¿no? Ves de todo, desde bailes, pero también gente que tiene un negocio y cuenta más la experiencia de tener un negocio, gente que tiene un negocio y muestra el producto. ¿Tú cómo atacarías si fueras un emprendedor o propietario de un negocio? Totalmente, pues mira, yo eh, a la primera pregunta te respondería que es, si piensas que tienes que estar en Internet, tienes que estar en TikTok, porque al final creo que es una plataforma muy heterogénea, creo que por un poco sobre todo ese inicio muy de bailes, de trends y cosas así, se ha asociado estos años como a público muy joven y mucha gente con negocios ha dicho, es que mi público no es ese, pero la realidad es que hasta nuestros padres muy probablemente tengan TikTok. ¿Por qué? Porque es una forma de entretenimiento muy fácil de consumir. Es un algoritmo que aunque no entiendas Internet, no seas un usuario avanzado, te instalas, entras y sin hacer nada de repente tienes ya contenidos que te gustan, no tienes que buscarlos. Entonces, tiene una barrera de entrada para el usuario poco tecnológico muy baja. Entonces, y eso también supone que haya gente de rangos de edades que no nos esperamos que están en TikTok. Por ejemplo, yo tengo visualizaciones de gente de más de 45 años, me aparecen. Y dices, esta gente te choca que pueda estar en TikTok, pues bueno, están ahí. Entonces, yo les animaría porque realmente, da igual cuál sea tu público objetivo, casi me atrevo a asegurar que está en TikTok o tiene TikTok. Y la segunda parte es, ¿cómo entraría? Pues también depende de lo que consideres que tiene que ser tu presencia digital. Pero una de las cosas que yo soy un defensor desde que estoy gestionando esta parte también de creación de contenidos, y es que yo siempre he visto la mayoría de estrategias de creación de contenidos, yo me gusta decir esa frase como una huida hacia adelante. Se trata solo de crea, crea, crea y no me funciona. Bueno, pues entonces hay que crear el doble, no me funciona, hay que crear el triple. Y realmente creo que en TikTok, que lo comenté también en la charla, si lo haces bien y haces el contenido adecuado, no necesitas una frecuencia de publicación muy alta, que también es una barrera de entrada que creo que muchas veces las agencias forzamos a los clientes a decir, no, no, si quieres estar en TikTok tienes que publicar todos los días y hacer un live, 3 lives a la semana y 50 stories, porque si no, no te van a ver. Pues creo que no. O sea, al final tienes que ver cuáles son tus competidores, cuál es tu volumen deseado y en qué estás cómodo. Y a lo mejor pues está perfectamente bien publicar una vez a la semana o una vez al mes. Pero tener ahí un contenido de más calidad y a lo mejor no tanto una frecuencia alta, que también hay negocios que sí que requieren a lo mejor esa frecuencia alta, que tengan mucha rotación, o bueno, hay mil maneras de enfocarlo, pero sí que me quedaría con eso como mensaje principal, que es no se trata solo de publicar por publicar, sino que frecuencias bajas, como te digo, como una publicación a la semana, que casi no nos cuesta, al final es una muy buena manera para poder entrar en la red social y luego apoyarla también con la parte de paid. Porque también otra cosa, lo que he visto es que si entramos siempre y empezamos con la parte orgánica, parece que nos da alergia aprovechar también la parte pagada y creo que ambas combinadas. He visto muchos proyectos por ahí, especialmente cuando trabajaba en otras agencias que trabajaban mucho con pymes, donde el 100% del presupuesto se iba simplemente a la producción de unos contenidos que luego, como digo yo, tenían 3 likes, uno del dueño, otro de la agencia y otro del amigo del dueño, de la pareja o de quien fuera. Entonces, ¿no será mejor, y es un poco mi enfoque, que reduzcamos un montón esos contenidos, que sean de una mayor calidad y que si nos falta alcance al principio, los complementemos con pago y así conseguimos, oye, darles vida y que la gente conozca ese contenido? No, 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 si no te ven es porque publicas poco, pues balanceemos y a lo mejor ese dinero que no te estás gastando en crear el contenido, pues lo puedes crear en promocionar, lo que sean, yo que sé, 20 euros, 30 euros, lo que sea, y tienes mayor alcance. Entonces también que no seamos tan radicales y que solo digamos, no, no tiene que ser todo orgánico, sino que también, igual que no tiene que ser todo pagado, hay un equilibrio ahí y como complemento creo que funciona muy bien.
mencionabas el tema de los directos, ¿no? Los lives, que a mí también es un formato que me tiene enganchadísimo a TikTok en el sentido de las diferentes formas que la gente y sobre todo los negocios están buscando pues, para vender sus productos, ¿no? Con este formato de, pues, emito un directo, te enseño cosas. ¿Tú esto cómo lo ves? O sea, ¿crees que para empezar hay mercado para esto y realmente la gente que ve estos directos luego consume? ¿Crees que esa compra impulsiva, por así decirlo, se está dando en TikTok ahora mismo? Yo creo que sí, mira, hace como 2 años o tres, creo que 3 años, escuché una charla de TikTok, de gente de TikTok, que lo que decían que no era una plataforma de redes sociales, sino que era una plataforma de entretenimiento. Y al principio me quedé así un poco como diciendo, pues sí es prácticamente lo mismo, pero pues, luego pensándolo bien, o sea, yo creo que ellos van más diciendo, somos más la televisión del futuro, donde hay una teletienda y por eso te lo quiero hilar con la parte de los lives, en lo que realmente tú vas a tener personas que están en sus sofás o en el transporte público consumiendo ahí y que realmente pues puedes hacer una compra perfectamente impulsiva como se estaba haciendo hace años con la teletienda y que no vamos a descubrir ahora nadie, pues que han sido negocios muy lucrativos y de hecho creo que muchos todavía lo siguen siendo. Entonces, es tanto así que ahora en breve no está todavía confirmado en qué fecha va a ser, pero van a abrir el TikTok Shop. Es decir, ya no solo que es que en un directo tú puedas llevarlos a otra plataforma a vender los servicios, sino que va a haber publicaciones en las que directamente vas a tener un botón de comprar esto y en los lives igual que vas a poder comprar un producto que te están enseñando sin salir de la plataforma. Entonces, es algo que todavía se tiene que terminar de desplegar y de que veamos realmente cómo funciona, pero hay una gran ventaja, pese a que no seamos a lo mejor un mercado tan de compra de live como sí que está ocurriendo en Asia, donde es un fenómeno brutal y cualquiera que haya estado en Asia ha ido a las tiendas y ha visto cómo en las propias tiendas está la gente haciendo directos para que les compren y funciona allí súper bien. Creo que aquí todavía culturalmente no estamos en ese punto, pero hay una ventaja que no hay apenas competencia. O sea, si tú entras una tarde a ver los lives que hay en TikTok, realmente no hay tanto e-commerce como para hacer esto. Entonces, creo que igual que hablaba en SEO, si tienes y ves que tienes esa capacidad de comunicador, que puedes ser capaz en el cara a cara de vender enseñando tu producto, pruébalo, porque creo que te puedes llevar una grata sorpresa a nivel de resultados. Joder, Carlos, me quedaría horas hablando de este tema porque, vamos, además creo que eres ahora mismo una de las personas que más al día está en todo lo referido a SEO y cómo hacer negocio, ¿no? A través de TikTok, con lo cual, bueno, yo me llevo de aquí muchos aprendizajes que soy el primero que piensa ponerlos en práctica. Espero que la gente que ve la entrevista completa pues también saque material para, oye, avanzar en sus estrategias. Así que, bueno, nada, te quiero preguntar, oye, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera seguir en redes y demás? Pues imagino que dirás en TikTok también. Y por supuesto, pues agradecerte tu tiempo por esta súper conversación y por que hayas participado en este episodio. Nada, al revés, un placer. Y quien quiera seguir hablando de estos temas conmigo, tanto en TikTok, que realmente ahora es mi red social de vídeos de cabecera, Carlos Estevez _, me podéis encontrar. También en X, aunque es verdad que actualmente publico bastante menos en esta red social, publico bastante en LinkedIn. Ahí me podéis buscar Carlos Estevez Internet República, por si no sale directamente. Y también quiero empezar y estoy probando cosas en YouTube para ver un poco las diferencias en el contenido, pero es verdad que ahora mismo mucho más centrado en TikTok. Así que si alguien quiere aprender más sobre SEO en TikTok, venta en TikTok, cómo hacer lives y demás, yo solo por hacer un poco que ese autopromo, si me permites, Jakub, todo esto que estoy contando realmente no es simplemente que me he leído 4 posts de un blog y que ahora los junto todos y os lo cuento, sino podéis ver en mi perfil, tengo un vídeo creo que tiene casi 7 millones de visualizaciones, tengo otros con millones, varios con cientos de miles, aparecen primeros en muchas búsquedas, o sea, todo esto que os cuento es el trabajo concentrado pues casi de 3 años y algo y que creo que, oye, yo encantado de compartir todo esto con vosotros y que el que quiera contactarme y hablar de este tema, pues yo feliz. Fantástico. Dejaré los enlaces aquí en la descripción. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias. Un placer, Jakub.